Buen día muchachos, el día de hoy vamos a analizar las intersecciones de funciones. Y para este caso podemos ver que tenemos dos gráficas en pantalla. La primera corresponde al corte o intersección con el eje Y, mientras que la segunda corresponde al corte o intersección con el eje X. Para el primer caso vamos a tener que haciendo x igual 0 nos va a dar f de 0, y f de 0 en este caso corresponde a la distancia vertical que tenemos expresada en pantalla. Mientras que haciendo y igual 0 nos va a dar la distancia x, en el cual la curva corta el eje X. En las intersecciones de funciones las podemos asociar como la intersección que se encuentra en una autopista. Es decir, cuando vamos en un carro y nos encontramos un cruce y ese cruce coinciden dos vehículos, entonces allí es cuando tenemos la analogía de intersección. Ahora vamos a pasar a un ejemplo para entender mejor el concepto. Es decir, tenemos el siguiente ejercicio que corresponde a encontrar las intersecciones con los ejes y graficar la función. La función que nos está dando corresponde a f de x igual a x más 1, eso elevado al cuadrado. Para hacer el análisis de las intersecciones sabemos que tenemos dos casos. El primer caso corresponde a ser x igual 0 y el segundo caso corresponde a ser y igual 0. Es decir, lo que deseamos obtener corresponde a, para x igual 0, tener f de 0 y haciendo y igual 0, obtener la distancia en x, es decir, los cortes que corresponden a la función. Ahora, si evaluamos, vamos a tener que esto corresponde al corte con el eje Y y esto corresponde al corte con el eje X. Evaluando, vamos a tener que f de 0 va a ser igual a 0 más 1 al cuadrado, y esto es igual a 1 al cuadrado, que es igual a 1. Evaluando, cuando y es igual 0, entonces tenemos 0, x más 1 al cuadrado, sacamos raíces a ambos lados y nos eliminamos el cuadrado. Entonces nos queda que tenemos 0, va a ser igual a x más 1. Si despejamos la x, nos queda que x igual a menos 1. Entonces, para la primera parte, donde x era igual a 0, tenemos que y es igual a 1. La segunda parte, donde y era igual a 0, tenemos que x corresponde a menos 1. Entonces ya tenemos el corte con el eje Y, que es el punto o el par ordenado, 0, 1. Y el corte con el eje X, que corresponde a menos 1, 0. Pero necesitamos más puntos para poder graficar la función. Entonces vamos a darle los que corresponden a 1 y menos 2 y la evaluamos. Es decir, tenemos que para f de 1 va a ser igual a 1 más 1 al cuadrado, y esto es igual a 2 al cuadrado, que es 4. Entonces, para x igual a 1, y igual a 4. Ahora, para f de menos 2 vamos a tener menos 2 más 1 al cuadrado. Esto es igual a menos 1 al cuadrado. Sabemos que todo número negativo elevado a una potencia par es positivo, entonces nos queda 1. Entonces, para x igual a menos 2, y igual a 1. Entonces tenemos 4 puntos, de los cuales 2 son los cortes con los ejes, que nos van a permitir graficar la función. Entonces, colocando los puntos, vamos a tener que el primero es el 0, 1. Es decir, para x igual a 0, y igual a 1, corresponde a este punto aquí. El segundo punto es para x igual a menos 1, y igual a 0, es este punto que tenemos aquí, que son los dos cortes, uno con el eje Y y el otro con el eje X. Para x igual a 1, y igual a 4, corresponde aproximadamente a este punto de aquí. Y para x igual a menos 2, y igual a 1, corresponde a este punto que tenemos aquí. Ahora unimos los puntos con una curva.
Y nos va a quedar de la siguiente forma. ¿Okay? La curva tiene como intersección en el eje Y en 1 y como intersección en el eje X en -1. Eso es todo, muchas gracias.